Como siempre, yo cuento un caso real al final del podcast que he vivido a lo largo de mi trayectoria profesional y como hoy viene un informático a operativo criminal, voy a contar un trabajo donde, como te he comentado, yo al trabajar con otro informático y tal, bueno, hemos hecho varios temas, pero aquí voy a describir perfectamente. Este es un ejemplo de diferentes asuntos que hacemos en el ámbito laboral, que es bastante habitual, ¿vale? Y que perfectamente se puede discernir lo que es la figura del detective privado con la figura del informático que supervisa las fuentes SOSINT. Además, aquí simplemente fue una supervisión. Entonces te cuento, a nosotros nos contrata una empresa de la industria cárnica, nos cuenta que tiene un trabajador de baja laboral, que tiene una lesión de hombro y que, claro, trabajando, porque este hombre trabajaba en la producción, pues no podía coger las piezas de carne, colgarlas, tal, porque tenía una lesión, no sé si en el rotador del hombro, total, que estaba, bueno, pues de baja laboral. Llevaba tiempo, ya lleva 3 o 4 meses. Y nos cuentan también que sospechan que probablemente esté trabajando en B, en otro lugar, en otra empresa, o sea, sacando sus horas extra, tal, pero sobre todo lo que sospechan, porque tenía otra empresa este tío que podría, o sea, trabajaba como con un cuñado que tenía, con otro familiar, que podría ir por las tardes también, al tema cárnico también, tema de carnicerías, a hacer unas horas allí. Pero lo que sobre todo sospechaban es que estaba también sacándose un dinero como preparador físico, porque el tío, la verdad que estaba cuadrado, estaba en perfecta forma física. Antes de trabajar en la industria cárnica, se dedicaba al mundo del fitness, a ser preparador deportivo, tema de educación nutricional, daba clases particulares y sospechaban que simplemente pues estaba de baja laboral, cobrando la baja, etcétera, y por otro lado, en los gimnasios. Claro, su actividad tendría que ser muy ocasional, tendrían claro que más o menos todo podría ser muy ocasional, que daba alguna clase particular en algún gimnasio y tal. Por lo tanto, no era viable hacer una vigilancia y seguimiento porque a lo mejor íbamos a estar echando horas, horas y horas y no iba a generar movimiento. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que este hombre tenía la red social Instagram, tenía su perfil abierto, donde ahí tenía anunciado que daba clases particulares. Y además ponía teléfono, tal. Y luego, por otro lado, haciendo un rastreo en red y demás, detectamos, en fuentes SOSIN, detectamos que tenía su número de teléfono y que se anunciaba en una famosa plataforma de anuncios, ¿no? Por lo tanto, no había ninguna inducción, nosotros íbamos a buscar contactarle, dado que él ofrecía un servicio de clases particulares. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ahí es donde entra la ingeniería social digital. Nosotros creamos un perfil falso de Instagram, más luego generamos una argumentación en otras redes sociales para crear un perfil que fuera verosímil, por si él comprobaba de, oye, ¿quién es este tío que me ha contactado? Entonces, creamos un LinkedIn, también Facebook, diferentes cosas, metimos un currículum en InfoJobs, tal, o sea, creamos una persona completamente ficticia que no existía, no suplantamos la identidad de nadie para generar el contacto por Instagram. Y entonces, bueno, pues fue algo así como, hola, hemos llegado a la ciudad nuevos, tal, no sé si pusimos que era arquitecto, somos arquitectos, tal, bueno, total que lo que queríamos era un preparador físico, clases particulares. La verdad que el tío creo que al segundo día aproximadamente entró al trapo, ya. Rápidamente, al día siguiente, como te digo, al segundo día nos envió una tabla con sus honorarios, porque además los tenía como diversificados en educación nutricional, preparación deportiva y clases particulares. O sea, digamos que te podría dar como 3 tipos de asesoramiento. Todo con tablas, con honorarios, metodología de trabajo, brutal. Aquí trabajamos con el informático supervisando todo esto porque lo que queríamos, él como experto en fuentes SOSIN, que nos asegurase que habíamos establecido una buena argumentación, una buena coartada, un perfil verdaderamente falso, verdaderamente ficticio. Una vez que tuvimos eso, ya fue a generar interacción con él por Instagram. Bueno, pues todo esto culminó con 3 clases particulares físicas, donde ahí se ve perfectamente ya también la intervención física del detective. El detective con su cámara oculta y demás, lo que hizo pues, fue infiltrarse en las clases particulares. Entonces nos estuvo dando clase durante 3 clases, como te digo. Ya aprovechasteis, ¿no? Ya... Claro, sí, tú te apuntas al gimnasio, haces el deporte y tal.
Y claro, ahí se le veía perfectamente cómo, pues eso, Movía los los ojos. ejercicios de hombro, cómo cargaba peso, tal, no tenía en absoluto ninguna movilidad. Y además, lo flagrante y brutal de todo esto fue que, claro, tú generas interacción con el investigado. Durante 3 días es tu profesor. Y durante esa interacción dijo un par de frases que fueron brutales para el informe, un informe que acabó en despido procedente, por lo evidente, porque no tenía en absoluto problemas como para no poder trabajar. Y lo que se venía a decir, lo que esa interacción lo que provocó fue que dijo que tenía un conflicto brutal con sus jefes. En ningún momento dijo que estaba de baja, lógicamente, pero que tenía un conflicto brutal con su otro trabajo, que trabajaba en una carnicería, tal, en la industria cárnica, como te digo, tal, y que iba a joderles todo lo posible a los jefes, ¿sabes? Lo que pasa es que yo te quiero hacer una pregunta. Brutal. O sea, y todo esto fue al informe, tanto el rastreo en red, las conversaciones, todo certificado, ¿vale? Todo certificado, con ese testigo online, tal. Y de ahí, despido procedente. Claro, pero hay un tema muy interesante que a mí siempre, o sea, como perito informático también lo vivimos, pero vosotros mucho más, que es tu informe le llega a la otra parte. O sea, porque si esto termina luego en un juicio y, digamos, hay una carta de despido, ¿no? Y en esa carta de despido se ponen los motivos, pero no tienen por qué presentar tu informe inicialmente, ¿vale? Luego ya en el juicio laboral que haya, si hay, pues a lo mejor sí presentan, ¿no? Tu informe. Y claro, cuando esta persona llegue y diga, Brutal. los pedazos de mamones estos que vinieron fueron los que han hecho tal, pueden tomar represalia. Entonces, es importante bueno, yo creo que esto lo sabes tú mejor que yo, la caracterización de los detectives no es algo de las películas, es algo de seguridad Sí. por motivos de que al final, si tú investigas, hay una frase, y un poco vulgar, pero no comas donde cagan, ¿no? O sea, que claro, si tú estás investigando a gente que es de tu ciudad, pues muy probable que luego a esa gente te las encuentres, y a lo mejor un Está día te las claro. encuentres de fiesta. Entonces, eso, Has hecho un cuidado, buen, ¿eh? un buen apunte, la caracterización, etcétera, perfecto. Pero ahora va en la crítica y el palo, que además ya lo hemos tocado en operativo criminal, que además es que esto es una crítica brutal para nuestro sistema Sistema, judicial, en el que por mucho que tú te caracterizas a nivel operativo, trabajando y sí. tal, de nada sirve, porque mira, yo en mis informes trato de proteger a los compañeros. Yo sí que pongo mi licencia, firmo Sí. tal, y luego pongo las licencias, solamente las licencias de los demás. De nada sirve. Cuando vas a un juicio, su señoría te cita por tu nombre y Ah, bueno, claro. apellidos. Sí, sí. Eso es una auténtica vergüenza, porque es que, mira, vale, ya está mal que me cites a mí, pero bueno, mi nombre aparece en el informe, tal, porque yo soy el director de mi agencia. Pero a la gente de Compo, al compañero que ha estado infiltrado con él, Lo expone totalmente. lo expone. Claro, luego pasa lo que pasa. A mí me han amenazado, ya lo he contado en juzgados, me han agarrado del brazo, he tenido algún problema. Luego Sí, no sí. pasa nada, pero este es el problema. Y dices, bueno, pues pones tu nombre, pero es que encima al compañero que ha estado durante esas 3 clases le expones.